Muy buenos días, hola. Muy buenos días. Bueno, aquí en Chile ya adelantamos los relojes anoche. Se supone que dormimos una hora menos, se supone. Esperamos que algunos no estén todavía en camita. Vamos a leer en Juan 19, continuaremos nuestro estudio de domingo por la mañana en este evangelio. Como toda la palabra de Dios, uno a veces dice este evangelio precioso, pero toda la palabra del Señor es preciosa. Así que vamos a leer el capítulo 19, los primeros 16 versículos. El domingo pasado nos quedamos en el versículo 6. Ahí fue lo último. Por lo tanto, ahora debemos continuar con el versículo 7 en adelante. Leemos del versículo 1. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Así que tengo todo el volumen. Ahí sí. Cuando el 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, gritaron, esa es el, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ese tuvo más miedo es un comparativo, quiere decir que ya tenía algo de miedo, ahora tuvo más miedo al escuchar a los judíos decirle que Jesús se estaba haciendo a sí mismo hijo de Dios. Y entró, dice el 9, y entró otra vez en el pretorio. Recuerden que los judíos no entran al pretorio, pero Jesús sí. Así que entra y sale Pilato, entra y sale, conversa con el Señor, sale a los judíos, entra al Señor, sale a los judíos, y eso lo hizo como 3 veces por lo menos. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y eso debe ser lo más triste. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? No sé si está molesto Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Ahora sí, porque va a responder a esto de la autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, Bemá, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, viernes por la mañana muy temprano, y como la hora sexta, no se confundan aquí, lo más probable es la contabilidad romana. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale.
Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y ahí termina el juicio, último juicio, el juicio gentil, el juicio. Y ya Pilato no le verá más. Sí sabrá de él, pero no le verá más. Como dije, quedamos en el versículo 6 y continuamos en el versículo 7. Lo último del 6, Pilato dice a los judíos: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato insistirá en la inocencia de Jesús. Siempre creyó en la inocencia de él, pero no hizo nada por defender eso. El versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Así que por fin el Sanedrín llega a confesar cuál es la verdadera razón. Esta es la verdadera razón de su hostilidad, la verdadera razón de la hostilidad que sienten hacia el Señor. Apelan a su ley. ¿A cuál ley? Lo más probable sea la cita de Deuteronomio 24. Allí el Señor dijo al pueblo: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. El nombre, si blasfemare el nombre, se refiere a la persona de Dios. El que blasfemare el nombre, muera. Así dice Deuteronomio. Ahora, en más de una oportunidad en este evangelio, nosotros, creo que son 3, yo tengo 2 anotadas. Los judíos y en otros evangelios, en más de alguna oportunidad, tuvieron la intención, y quizás lanzaron alguna piedra, tuvieron la intención de apedrearle, en cumplimiento seguramente a este texto. Por ejemplo, en Juan 10 leemos que le responde los judíos diciendo, porque el Señor le dice: bueno, ¿por cuál de las obras me apedreáis? ¿Por cuál buenas obras? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso te apedreamos, por la blasfemia, porque siendo hombre, te haces Dios. Repito, finalmente los judíos están dando a conocer a Pilato la verdadera razón. Comenzaron diciendo: si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Así comenzó el juicio. O sea, así comenzó la acusación judía ante Pilato. Y cuando Pilato le dice: bueno, juzgadle vosotros, y ellos dicen: no, no está, etcétera. Y después Pilato le dice: aquí vuestro rey. Y ellos no lo reconocen como tal. Se obstinan en esta acusación de blasfemia. Blasfemia. La palabra blasfemia solo aparece en Juan 10:33, donde acabo de leer. Ahora, todos los pasajes muestran que se considera que la blasfemia consiste en que el Señor, para los judíos, Jesús, está usurpando la posición y la dignidad divina. Es una usurpación, es un hombre. Para los judíos siempre fue un hombre, como para muchas personas hoy. Solo Jesús es un hombre, es un buen hombre, excelente, buen hombre, un ejemplo a seguir como hombre. Pero hasta ahí llega. Muchas personas que me escucháis tal vez llegáis solo a esta conclusión. Es un hombre, es un hombre.
Porque tú le dices los judíos al Señor en Juan 10, siendo hombre, te haces Dios. En Juan 5 se acordarán también ustedes cuando el Señor llega a ese estanque y sana a un hombre que está en una camilla, 38 años ya postrado allí, y el Señor lo sana. Y después lleva él su camilla al hombro, etc. Conocéis la historia. Cuando los judíos van tras él, porque esto lo hizo en día sábado, en día de reposo, por esto, dice el versículo 18 del capítulo 5, por esto los judíos, por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, para ello ya era una falta, sino que, aquí viene lo mismo que acabamos de lo que estamos viendo en el versículo 7, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Y hay otro texto más que no cito, pero en Juan, ahora el apóstol Juan, al relatarnos el juicio, los judíos responden a Pilato: nosotros tenemos una ley, Levítico, no sé qué dije yo, Deuteronomio, tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Cuando dicen según nuestra ley, le están diciendo a Pilato que no es judío, pero ellos están bajo el poder de los romanos, los judíos. Tú, como procurador romano, debes respetar las leyes, debes respetar nuestras leyes. Eso es lo que están tratando de decirle a Pilato. Tú tienes que respetar las leyes locales, es lo que hacían los invasores muchas veces. Y según nuestra ley, él tiene que morir. Debe morir, dicen ellos, debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ya he citado los textos. En los juicios que relatan los evangelistas sinópticos ante Caifás, la acusación de blasfemia determina exactamente el verdadero delito que los judíos encontraron en Jesús para crucificarle. Tanto Mateo y Marco presentan al sumo sacerdote preguntándole al Señor si es el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. La respuesta de Cristo, tú lo dices, provoca, por supuesto, la sentencia de muerte del Sanedrín. Ante estos dirigentes judíos, los dirigentes judíos, ahora, por así decirlo, antes habían echado mano a una especie de acusación política, diciéndole a Pilato que era rey y estaba usurpando el lugar de César. Pero eso fracasó ante Pilato. Pero ahora tienen una acusación, la acusación. La han llamado la acusación religiosa. Pilato, según ellos, como dije, tiene que apoyar esta ley de ellos. Jesús ha quebrantado la ley de ellos, por tanto tiene que morir. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora dicen a Pilato, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, se hizo a sí mismo. El gran problema de la raza humana hoy, algunos ignoran, por supuesto, derechamente a Jesús, como habiendo existido o no en la historia. Otros sí reconocen al Jesús que aparece en las Escrituras, pero solamente cual hombre. La palabra de Dios le revela a él, no solo este pasaje, la palabra de Dios le revela a él como el Hijo bendito de Dios, y es Dios. En el principio, tantas veces citamos Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el Dios, el verbo eterno, siempre existente, sin principio, es Dios. La Biblia revela a un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que está ante Pilato, el que está ante el Sanedrín, es Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Verbo encarnado, el Verbo que se hace carne. Pero los judíos le rechazan. Y entonces acusan a Pilato. Finalmente, esta es la acusación que Pilato tomará en cuenta. Ya no tiene más salidas, Pilato. Ya no tendrá más salidas hasta que finalmente le condena a muerte, porque es él el juez. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué cosa? Que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Se alarmó mucho más. Se lo parafraseo de esa forma. Se alarmó mucho más. Ahora, no es un temor a los judíos. No. No es miedo, un miedo externo al pueblo judío, al Sanedrín. No, él no le teme al Sanedrín. No. Más bien es un pavor. La palabra de dónde viene fobia, algo, miedo, es la palabra griega de fobia. Es un pavor, un temor a lo divino. Ahora, Pilato no es un hombre temeroso de Dios. Pilato es un idólatra, Pilato es un gentil y probablemente tiene muchos dioses como los romanos tendrían y como los griegos tendrían. Pero Pilato, no cabe ninguna duda, no tiene discernimiento espiritual. No es un hombre temeroso del Dios único y verdadero que existe, pero en su conocimiento y en su cultura, él está lleno de dioses, y en su cultura, supersticiosa cultura de aquel entonces, la idea del mundo romano y de otros pueblos es que los dioses, en minúscula, los dioses del Olimpo, podían hacer acto de presencia entre los hombres. Así que el temor de Pilato podría ser, a lo mejor él es un dios que ha tomado forma de hombre, pero no es según el conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra. La pregunta es, ¿ni aún temes tú a Dios? Esa es la real pregunta. Es la pregunta que le hizo el ladrón al otro ladrón en la crucifixión, ¿verdad? ¿Ni aún temes tú a Dios? Ambos ladrones son judíos. Ambos saben que el que está en medio de ellos está muriendo. El título dice el rey de los judíos. Uno de ellos sí reconoce esa verdad y le dice al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No es superstición, amigos. Aquellos que no son mis hermanos en Cristo son mis amigos. Amados amigos que estáis escuchando, no es su superstición, es un temor profundo del alma, que hay un Dios todopoderoso que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ello existe. Es el Dios único, todopoderoso y bendito Dios, glorioso Dios, que hace 2000 años envió a su único Hijo para salvar a los pecadores, para salvarle a usted. La iglesia, los creyentes en Cristo, somos salvados por la obra de su Hijo, del Hijo de Dios allí en la cruz. Eso es lo que tienes que creer. Y el temor verdadero no es a la religión. Y el temor que debes sentir no es superstición. El temor que debe haber en tu corazón, profundo y verdadero temor, es el temor de tener que enfrentarte a un Dios santo, siendo tú pecador. No hay escapatoria alguna sin Cristo. No hay puerta de salvación, sino cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otro camino a la persona, a la persona divina, al Dios eterno. No hay otro camino para llegar al Padre, sino el Hijo.
el Hijo de Dios que se hizo hombre, es Dios y es hombre, el Salvador nuestro. El versículo 9. Versículo 8, no se olvide, cuando Pilato oyó decir esto, oyó que Jesús es hijo de Dios. Bueno, no lo están diciendo los judíos, no lo creen eso, pero se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esa es la blasfemia. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. El 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Ahora no está preguntando de dónde nació allí. Él sabía que era Galileo. Es más, se lo mandó a Herodes cuando sabía perfectamente que era de Galilea. Sí, él sabe que de dónde es Jesús. Él sabe que es. Y todo, iba a decir todo el mundo, pero todo el mundo llamado cristiano sabe que en la historia Jesús nació en Belén, que aunque no era de Judea, de Belén, era Galileo, de Nazaret de Galilea, pero nace en Belén de acuerdo a la profecía. Vuelven a Nazaret después de la huida a Egipto y se cría en Nazaret. Y de tal manera que todos le conocen como Jesús de Nazaret. En la cruz dice Jesús de Nazaret. Pilato sabe, él escribió el título, Jesús de Nazaret. Así que no le está preguntando por el lugar donde nació, Belén, o de dónde vino, de Nazaret. No, no, no. Sino hay algo más profundo en la pregunta de Pilato. Hay algo mucho más profundo en esta indagación sobre el lugar. ¿De dónde eres tú? Jesús, Pilato se estará preguntando, ¿Jesús es un hombre divino que desciende del cielo? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde es Él? ¿Sabe de dónde es? El creyente en Cristo sabe perfectamente, y ya he citado los textos, pero pensando en aquellos que no son del Señor, aquellos que deberían tener un temor profundo, real, del Dios eterno y santo y justo, que no pasa por alto el pecado. ¿Qué piensas tú? ¿Quién es Él? ¿De dónde eres tú? ¿Sabes la respuesta? ¿De dónde eres tú? ¿A quién se está enfrentando Pilato? ¿Sabes? Pilato se estará preguntando, ¿a quién tengo frente a mí? ¿Frente mío? ¿A quién te vas a enfrentar tú cuando partas de este mundo? ¿Sabes a quién te vas a enfrentar? A aquel que estás rechazando. Pilato se enfrentará en el juicio ante el mismo Señor a quien él le juzgó y le crucificó cuando ordenó la crucifixión, porque él toma la decisión final. Mas Jesús no le dio respuesta, dice. O el silencio de nuestro Señor no le dio respuesta. A veces uno se pregunta, ¿por qué no le dio la respuesta? ¿Sabe por qué? Creo. ¿Sabe por qué el Señor deja de hablar a veces a las personas? ¿Sabe por qué de repente ya Dios nunca más habla a alguien? ¿Sabe por qué? Porque le han venido rechazando. Porque no quieren oír. Porque no creen, no quieren creer. El Señor conoce el corazón de Pilato muy bien. Él sabe que en él no hay absolutamente ninguna búsqueda. Una búsqueda noble, una búsqueda real, una búsqueda sincera. Él no está buscando eso. No, no. Y Jesús no le da respuesta porque conoce a Pilato. Así que la actitud del Señor obedece, no cabe ninguna duda a eso. No es porque no quiera responderle. No, no. Es porque ya sabe que Pilato no le servirá nada. Absolutamente nada le va a servir que el Señor le diga, sí, yo soy Dios. He venido del cielo. ¿Qué podía decirle Pilato? ¿Qué podía decirle el Señor a Pilato? Triste la condición, pienso, triste condición del hombre
a quien ya Dios no habla más. Terrible condición, la de Pilato. Terrible condición. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, parece que está molesto. Pareciera. ¿A mí no me hablas? Depende de la entonación, ¿verdad? ¿A mí no me hablas? Y luego le dice quién es, en cierto modo. A mí, el juez, el que está juzgándote, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo, no sabes decir eso al Señor? ¿No sabes que tengo autoridad o poder para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes? ¿No sabes que yo tengo toda la autoridad para decidir tu destino? Mire lo que está diciendo Pilato. Y es al revés. Quien decide el destino eterno de tu alma es Dios. A mí es como equivalente a un desacato a la autoridad judicial de Pilato. Parece que no le gusta a Pilato esta reacción del Señor, por el cargo que ostenta, por supuesto, y el poder que le otorga ese cargo le otorga un poder. Y en realidad es cierto, él tiene la autoridad, no la ejerció, él tiene la autoridad, sí la ejerció malamente, porque condena a un inocente. Pero él dice, tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. El Señor no va a negar eso en el próximo versículo, no lo va a negar. Esta pregunta es reveladora, porque Pilato era el que tenía la última palabra. En este juicio, él el juez. Él era el único que podía sentenciar, crucificarle o soltarle. Sí, es cierto. Pilato tiene que tomar la decisión, así como el pecador tiene que tomar la decisión. Si nosotros aplicamos esto a nosotros, sí, tú tienes absoluta determinación de tu corazón para crucificarlo, para soltarle, por así decirlo. Tú eres absolutamente responsable de decir sí al Señor o decirle no al Señor, de recibirle como tu Salvador o rechazarle. No tienes más, pero eres tú. Tú eres responsable ante Dios. Lo que Pilato no sabe es que el acusado que está en su presencia, aparentemente tan débil, representa, en realidad es poder, absoluto poder. Sí, el poder absoluto de él. Versículo 11. Respondió Jesús. Ahora sí, yo dije cuando leí, ahora el Señor, sí. Deja su silencio, pero ahora sí, merece respuesta a esto. Pilato y nosotros tenemos que conocer una verdad profunda, una tremenda verdad, que a veces olvidamos. Y es una verdad que puede aplicarse y usarse a cada momento de nuestra vida. Mire lo que el Señor respondió. Ninguna autoridad, ninguna, tendrías contra mí. No se olvide, yo dije antes, el Señor reconoce, el Señor no está negando lo que Pilato dijo. Tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Sí, dice el Señor, sí, es cierto. Tienes esa autoridad por el cargo que tienes. Pero mire lo que le dice el Señor. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. No sé, de arriba, del cielo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién entregó a Jesús? Capaz que estén pensando en Judas. El que a ti me ha entregado. Judas no entregó a Jesús, a Pilato. No puede ser él.
Como dije, el Señor rompe su silencio no porque temiera a Pilato, no es por temor a Pilato, sino que tiene que enseñarle a Pilato y a nosotros esto de la autoridad, del poder. Estas son las últimas palabras del Señor a Pilato. Y es para corregir a este gobernador. Este gobernador no tiene ninguna autoridad sobre el Señor. Si no la tuviera, si no le hubiese dado de arriba el poder o la autoridad que Pilato, de la cual se está ufanando en alguna medida, yo tengo autoridad sobre ti, tengo autoridad sobre tu vida o muerte. Yo puedo crucificarte o puedo darte la libertad. Yo tengo autoridad, dice Pilato. Y el Señor le dice, sí, pero esa autoridad que tienes es la autoridad que Dios te dio o te permitió. No es tu autoridad, no es tu cargo. Contra mí no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Mire, todo el proceder contra el Señor, todo proceder contra Él que se hizo, fue solo porque Dios lo permitió. Fue solo porque Dios lo permitió. Al usar esta palabra, anosen, de arriba, que usó el Señor con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No sé por qué se tradujo nacer de nuevo. Más adelante dice de nacer de nuevo. Pero allí el Señor dice nacer de arriba. De arriba. Nacer de arriba es nacer de Dios. El nacimiento, el nuevo nacimiento es de Dios. La nueva naturaleza que tenemos es otorgada por Dios. Cuando una persona cree en Cristo, Dios nace de Dios, nace de arriba. Dios le otorga vida espiritual, llamada vida eterna, anosen. Y este vocablo Juan lo usa aquí otra vez para decirle que la autoridad que Pilato tiene le es otorgada de arriba, le es otorgada del cielo, le es otorgada por Dios. Dios le está otorgando esa autoridad para que proceda como va a proceder. Así que este origen divino de la autoridad, por supuesto, confiere absoluta superioridad del que está frente a él. El que está frente a Pilato es Dios, tiene toda autoridad, pero se está sometiendo a la autoridad de su Padre. Se está sometiendo. Así que dice el Señor al final del texto que el que a ti, versículo 9, el 10 estamos, no sabe que tengo, respondió Jesús, el versículo 11, no tengo, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, o sea, la autoridad que tú tienes es una autoridad que Dios te permite tener. Es Él. Dios te ha permitido tener. Por tanto, dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ahora, el que entregó a Jesús a Pilato es Caifás. Porque así es. Fue Caifás que lo entrega a Pilato. Versículo 12 entonces. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Mire, pero los judíos daban voces, o gritan, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Mientras yo leía este pasaje y lo trataba de estudiar la mejor forma posible, buscando. Y encontré que el Sanedrín tienen bastantes argumentos. Van de un argumento a otro contra Pilato. Interesante. Me llamó la atención. Anteriormente habían dicho, cuando Pilato le dice en versículo 6, Pilato le dijo, tómenle vosotros y crucifíquenle ustedes. Yo no hallo delito en él. Ellos dijeron, no, nosotros tenemos una ley y debe morir. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ahora
dice el versículo, debido a la actitud de Pilato de querer soltarle, porque eso es lo que dice el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Ante las palabras del Señor, parece que Pilato quedó más preocupado y aún hace más esfuerzos, mucho más intentos, dice, procuraba soltarle. Pilato quiere soltarle y se muestra firmemente resuelto a hacerlo. Sabe que el apóstol Juan, al escribir este evangelio, quiere subrayar eso, me parece. Pero los judíos, la otra forma de leerlo es Pilato seguía, porque es una acción continua. El verbo el original demuestra una acción continua. Pilato seguía procurando poner en libertad a Jesús. Se lo parafraseo así. Pilato seguía procurando poner en libertad a Jesús. Pero sus esfuerzos fueron estériles, fueron en vano, no resultó. Los judíos presionan. Mire la forma que usan ahora. Por eso yo digo que tenían tantos argumentos. Cuando se dan cuenta que Pilato está empecinado o empeñado en soltar a Jesús, de dejarle libertad, entonces parece que echan mano al último recurso. Han echado mano a varios recursos, pero ahora echan mano a un recurso más. ¿Cuál es? Y la gente hace tanto caso a este recurso, lamentablemente. Presionan a Pilato. Presionan. ¿Cómo lo presionan? Le dicen, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. A una posición excluye a la otra, ¿verdad? O eres del César, o eres fiel al César, eres leal al César, o te opones a él. Todo aquel, dice el versículo 12, si a este suelta no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. ¿Sabe que esto fue lo que terminó por acabar con Pilato? Esto, iba a decir, esto liquidó a Pilato. El Sanedrín por fin atrapa a Pilato con sus argumentos. Este argumento es el final argumento. O eres amigo de César, o eres amigo de Jesús. Si tú le pones en libertad, no eres amigo de César, te opones a César, porque Jesús dice que es rey. Te opondrías a la autoridad del César. No serías amigo del César. ¿Qué escoges? Ya sabéis lo que escogió Pilato, ¿verdad? Este último argumento es el argumento que muchas personas hasta hoy, muchos han enfrentado. Muchos no quieren seguir al Señor por amigo de, por etcétera. ¿El mundo? Algunos quieren estar bien con lo bueno y con lo malo, parece, no sé. Y no se puede. Como dice un himno que cantamos muchas veces del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio y a veces se habla de Pilato, se pide aquel himno. ¿Qué harás tú con Cristo? Cuando Pilato dijo, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús? Eso está en otro evangelio, no en este. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y el himno dice, no puede ser neutral. No puede ser neutral. Algunas personas dirían,
yo no tengo nada que ver, como dijo Pilato, yo no tengo nada que ver con este justo y se lavó las manos. Allá vosotros. No es mi responsabilidad, es la vuestra. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Están diciendo eso algunos? ¿Han estado viviendo de esa forma muchas personas? No, yo no soy responsable de que él haya venido. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Sabes? Tienes que escoger. Tienes que escoger. No se puede ser neutral. O eres de Cristo o no eres de él. O crees en él como tu Salvador o lo rechazas. Pero no tienes otra alternativa. No hay un término medio. O eres de Cristo verdaderamente, y hablo a todos. ¿Cuántas personas quizás confiesan ser del Señor, pero por sus hechos lo niegan, por sus obras lo niegan? Si eres de Cristo, vive para Cristo. Si realmente eres del Señor y le amas, vive para el Señor. Muestra tu amor por Él. Y si no, bueno, no eres, sencillamente no eres de Él. La presión, la última presión, es la presión que acaba con muchas personas. Dice el versículo 13. Entonces Pilato, entonces Pilato oyendo esto, ¿oyendo qué? Lo de César. Lo pusieron en una encrucijada. Si suelto a Jesús, como quiero hacerlo, significa que me echaré encima a César y se terminará su carrera. Sí, perderá todo su poder y quizás hasta César lo mande preso, no sé. Y por miedo a aquello, por temor a perder una posición social en este mundo, rechaza a Cristo. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, por una forma que tenía de construcción y que en hebreo significa Gabata. Tomó asiento en una tarima. Además, es el mismo vocablo que se usa para tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal. La palabra tribunal, bema, griego, bema, tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo serán juzgadas las obras nuestras. Se llama tribunal de Cristo. Es una tarima elevada. La usaban también para premiar a los ganadores en alguna olimpiada, qué sé yo. Él está ahora, pero también se usaba, y esto es lo que usó Pilato. Usa la tarima, una tarima elevada, para allí dar la sentencia final sobre el Señor. ¿Sabe? La resistencia de Pilato que duró, no sabemos cuánto dura, todo esto llegó a su fin. Pilato se ha roto la resistencia, su afán, su interés, iba a decir, por poner en libertad. ¡Qué terrible! Pilato es un hombre que aparentemente está convencido que Jesús es inocente. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible sentenciar a muerte a un inocente! Eso es lo que hizo Pilato. Él es el juez, él tiene la responsabilidad. Él dijo, tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Y usó esa autoridad malamente porque lo entregó para ser crucificado. Y le crucificó, él le crucificó porque los soldados romanos lo hacen, no los judíos.
Y esta es la última escena entonces. Pilato saca al Señor del pretorio y lo pone delante de la multitud. Él se sienta en esa tarima como juez. Y al ocurrir eso, al sentarse ahora por primera vez en la bemá, en la tarima, en el asiento del juez, al sentarse allí, es la señal de que ahora está dispuesto a pronunciar la sentencia. Como gobernador, Pilato ahora ejercerá esa autoridad y dictará sentencia. Hay una última palabra de Pilato en el versículo 14. 14 y 15. Yo pensaba terminar. Era la preparación de la Pascua, dice el versículo 14, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, otra vez les dice lo mismo, he aquí vuestro rey. Preparación de la Pascua, no daré detalles. Viernes por la mañana temprano, la hora sexta sería cómo se contaban los romanos, sería muy temprano por la mañana, para que no tengan problema con otro evangelio de la crucifixión del Señor. Así que creo que Juan escribe al final, y escribe y dando esta contabilidad más bien romana. He aquí vuestro rey. ¿Qué apariencia tiene el Señor? No se olvide, una corona de espinas. Ya le habrán vuelto sus ropas, como dice en otro evangelio. No, aquí no da detalle de eso. Solamente Pilato está mostrando a alguien, es nuestro amado Señor, sí, pero está mostrándoles a un hombre que no tiene ninguna apariencia de rey. He aquí vuestro rey. Porque para Pilato la apariencia de este prisionero es la antítesis de lo que se supone que es un rey. Según lo que Pilato tenía, el concepto que Pilato tiene de realeza está lejos de mostrarse en el Señor, ¿verdad? No puede ser rey. Pero para nosotros sí lo es, para Juan lo es, la majestad de Jesús es real. Ved a vuestro rey, dice Pilato. He aquí vuestro rey. La última tentativa, tal vez. Versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Qué terrible esto. Esto último es terrible, ¿eh? Lo que dice el pueblo judío, lo que dice César es terrible. Usted dirá, ¿por qué será terrible? Alcanzo a mirar eso y termino, yo creo, porque ya estoy en la hora. Por supuesto que las palabras de Pilato lo único que hacen es exacerbar más los ánimos del pueblo judío que está allí, todo el Sanedrín, excitan a la multitud y conduce todo esto que está diciendo Pilato. Ahora, esto de decir, he aquí vuestro rey. A vuestro rey he de crucificar, hace una última, aparentemente Pilato insiste, a vuestro rey he de crucificar. Lo que leía es que esta palabra, este vocablo rey es muy enfático, una posición muy enfática que Pilato hace aquí. Enfatiza mucho esto. A vuestro rey he de crucificar, pero no le sirvió de nada. Y mire la respuesta, yo dije, qué terrible lo que dice el pueblo judío, mire, qué terrible. No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Mire lo que están diciendo. Este es el pueblo de Dios.
Sí, este es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, ellos solo podían reconocer a Dios como su rey, a nadie más. Pero miren lo que están diciendo ahora. Es más, creo que después de la destrucción del templo, después del año 70, por ahí sí, no sé si son 18 oraciones que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y entre ellas una de las oraciones era, que solo tú seas nuestro rey, que solo tú seas nuestro rey. El problema del pueblo judío aquí, ¿por qué encontré tan trágico? Cuando ellos dicen, no tenemos más rey que César, imagínense. César no es rey de ellos. El rey del pueblo de Dios es Dios. No tenemos más rey que Dios. No existe otro rey. Hermanos y hermanas, no tenemos más rey que Dios nuestro. Él es nuestro. Él es el que reina nuestras vidas. Mira lo que está diciendo el pueblo judío. Es el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios y ellos debieron siempre decir, nuestro rey es Dios, no César. No tenemos más rey que César. Así que cada creyente en Cristo tenemos que examinarnos muy bien a quién rendimos pleitesía o a quién nos rendimos realmente en este mundo. El mundo no es rey nuestro. Nadie es nuestro rey. No. El único que reina en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro ser y en todos nuestros actos, quien tiene que reinar es nuestro Dios, nadie más. Nosotros tenemos que cambiar esto y decir, solo tenemos al Señor como rey, no tenemos más rey que a Cristo. Solo Él es nuestro rey. Se jactaron aquellos de tener a Dios como su único rey y aquí están diciendo lo que están diciendo. No alcanzo, versículo 16. Así termina. Así que entonces se lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Los judíos en realidad no lo crucifican, no el acto mismo lo hacen los soldados romanos, es cierto. Pero de lo entregó a ellos, lo entregó a la voluntad de ellos, dice otro evangelio, sino lo entregó a la voluntad de ellos. Muy bien, hagan lo que ustedes quieran hacer. Yo me lavo las manos, como se dice muchas veces. Pilato dice, inocente soy yo de la sangre de ese justo. No, no es inocente. Nadie es inocente. Cada uno de nosotros somos responsables y somos culpables. Nosotros, por mi pecado, por tu pecado, Cristo vino y por nuestro pecado, Cristo sufrió la cruz y sufrió la cruz por nosotros. Oremos. Padre nuestro, Dios nuestro, bendito Dios, te damos gracias. Tu Hijo único, santo, inocente, sufre la cruz. Va a la cruz. Ahora será llevado. Donde hemos leído, será llevado. Es entregado a ellos. Es entregado a ellos. Será llevado allí al Gólgota y será clavado a un madero para ser levantado entre el cielo y la tierra y sufrir lo indecible, sufrir lo más terrible, el desamparo del Dios Santo, para ampararnos a nosotros. Padre eterno, gracias por tu Hijo, el Señor. Digno Él, digno es. Digno el Cordero clamará. La muchedumbre aquellas incontable en su presencia. Un Cordero como inmolado vio el apóstol Juan allí en el cielo. Un Cordero como inmolado. Padre eterno, gracias te damos por Cristo, tu Hijo bendito, que sufrió la cruz por nosotros. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir para Él.
Ayúdanos, Padre eterno. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.